Bien, en vista que nadie tiene un tema, pues vengo a colocar algo que me pasó. Tengo un amigo que defiende que el libre albedrío no existe, y uno de los versículos que me mandó fue Daniel 4:35, que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué opinas? Cambia. Pero el versículo no incorpora que el hombre tenga o no tenga libre albedrío, solamente está hablando del aspecto de lo que hace o no hace Dios. Es sencillamente eso. Cambia. Por eso, porque él dice que todo está sometido bajo la voluntad de Dios. Cambia. Ok, está todo bajo su voluntad. La pregunta, ¿todo hace su voluntad? Cambio. Pues lógicamente que mi posición es que no hace su voluntad, pero él dice que todo lo hace Dios, que todo lo que pasa es por voluntad de Dios, sea bueno o sea malo, es voluntad de Dios. Cambio. Ok, entonces las violaciones y abusos que están haciendo es lo que Dios quiere. Que Adán comiese el fruto fue lo que Dios quiso, que Satanás pecase y se volviese malo fue lo que Dios quiso. Eso es lo que estoy entendiendo en base a esa postura. Cambio. Con respecto a eso, él dice que que en el principio sí hubo libre albedrío con Satanás, pero en la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecó, ahí se rompió el libre albedrío. Cambio. Demasiado acomodada la postura. Totalmente desacomodada. O sea, totalmente acomodada, ¿no? Ok, entonces si el hombre en estado perfecto hacía su voluntad, no hacía la voluntad de Dios, me está diciendo. O sea que antes de la caída el hombre no hacía la voluntad de Dios. En cambio. Esa misma pregunta se la hice yo, y él me respondió con Proverbios 16:33, que dijo: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cambio. Ok, eso me dice nada. La pregunta es: ¿hubo o no hubo libre albedrío antes de la caída? Si no tener el libre albedrío ahora significa que están todos bajo su voluntad, y su voluntad es que hagan lo bueno y lo malo, significaba que antes ni los ángeles ni Satanás hacían su voluntad, hacían cada uno lo que quería. Y no tiene lógica. No tiene ni armonía bíblica ni lógica bíblica. Es una idea que solamente trata de amparar pensamientos para lo que es la predestinación. Totalmente falso y errado. Pues sí, pero él no pude, la verdad soy sincero, no pude refutarle. Yo sí le dije, con preguntas, le hacía ciertas preguntas, y él me respondía con textos bíblicos. Yo dije, pero ahí no dice nada, ahí no está diciendo tú absolutamente nada. Y me siguió variado con versículos bíblicos. Aquí le digo: Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Efesios 11:8, en él mismo tuvieron herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 9:8, pero me dirás por qué pues inculpa, por qué, quién ha recibido su voluntad, y así uno y otro versículo. Cabe. Sí, pero uno hablaba de la creación y la voluntad de la creación de Dios. Es todo al revés, la doctrina está invertida. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, el hombre hacía la voluntad de Dios antes de la caída. Cuando el hombre entra en caída, dejó de hacer la voluntad de Dios. Eso es armonía bíblica. Porque ¿qué es la voluntad de Dios? Definamos qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que el hombre hiciera. ¿Cuál era su voluntad? Era simple:
que el hombre cuidase la tierra y no comiese del fruto del bien y del mal. Que no lo comiese. La pregunta, ¿se hizo la voluntad de Dios? No. Su voluntad, ¿dónde estaba? Estaba expresa, estaba escrita, estaba declarada, no escrita, disculpe. Estaba declarada la voluntad de Dios, que ¿cuál quería? ¿Cuál quería? Lo comiese. ¿Se hizo? No. Cambio. Pues la posición de él es esa, de que el libre albedrío se rompió con la caída del hombre, y como le dije, versículo tras versículo, Hechos 2:23, Hechos 4:27, 28, a ver qué siguió, siguió diciéndome, total, yo estuve indagando y creo que sacó todo eso de que algo que se llama la Confesión de 1969, creo que es algo así, cambio. Los que tienen esa postura son demasiado calvinistas extremistas y no sostienen una coherencia bíblica. Si hiciesen un poco de griego y hebreo, derribo cualquier esas posturas, pero es una simple charla. Cambio. Bienaventurado usted que puede hacerlo. Cambio. No, sencillo. La postura es incoherente en sí misma. O sea, ni siquiera ni contextos bíblicos hace falta que la refutes. Ir a hacer el cuestionamiento de preguntas y que pierde la lógica. Llega un punto que pierde la lógica. No tienen base. Todos los que creen en la predestinación ni siquiera saben si ellos están salvos. Ni siquiera ellos saben si son o no salvos. Es simple y sencillo. Y cambio. Sí, yo le comencé a hacer una serie de preguntas y por lo menos me salió con algo que fue lo más chistoso del mundo, que me escribió que el hombre tuvo libre albedrío para el bien solamente. Adán y Eva tuvieron libre albedrío para el bien. ¿Qué le parece el cambio? Ok, si tenían solamente el libre albedrío para el bien, ¿por qué hicieron el mal? O también había libre albedrío para hacer el mal. Simple. Cambio. Y la otra pregunta, ¿es Satanás el mismo, su caída? Si existe el bien, no podría, si solamente hay libre albedrío para hacer el bien, ¿por qué hicieron el mal? Otra incongruencia bíblica. No tiene postura bíblica. Mira, a veces hay personas que solamente andan defendiendo una doctrina y no les interesa ponerla a prueba y no les interesa encontrar la verdad. ¿Cómo comprobar si una persona está defendiendo su postura o está en búsqueda de la verdad? Es sencillo, busca un texto simple que de manera simple contradiga su postura y que las tres el mismo texto de la idea clara. Entonces, tú dile que lea el texto y que te lo explique. Si la persona da el sentido correcto del texto, está claro de que la persona anda en búsqueda de la verdad, y si la persona solamente quiere defender sus ideas, va a tratar de torcer el texto excusando con otra parte de la Biblia. Generalmente las falsas doctrinas o las doctrinas cerradas tienen un patrón en común: es poner la Biblia en contra de la Biblia. Cambio. Pues creo que eso es algo de lo que creo que es la posición de él, porque yo le mostré un versículo bíblico e incluso muchas veces le digo, bueno, si la cuestión es así como tú dices, pues explícame esto, y salía con versículos bíblicos. Dije, pero no, el texto que me estás diciendo está fuera de contexto, así que dime, cuando tú dijiste esto,
dijiste esto, pues explícame el porqué de esto. Y siempre se basaba en versículos bíblicos, todo traído fuera de su contexto. Cambio. Bueno, ¿cómo identificamos a una persona que nació de nuevo y a una persona que todavía no ha nacido de nuevo y cree estar en la verdad o estar en una especie de fe? La persona que nació de nuevo tiene la capacidad por el Espíritu Santo de leerte un texto e interpretártelo. La persona que no nació de nuevo solamente cita la Biblia, como lo hace Satanás. La pregunta es, ¿Satanás puede interpretar la Biblia? No, porque no está en su capacidad de hacer el bien. Él es libre en el mal, pero no puede hacer el bien. Porque para hacer el bien necesita la conexión con Dios, y el pecado es el obstáculo que lo sigue, de alguna manera, impidiendo de que él opere en bien. Solamente opera en una dirección, en el mal. El hombre tiene una diferencia que comprobó y tiene el conocimiento del bien y del mal a raíz de haber comido del fruto. Entonces, el espíritu diabólico solo cita textos, pero no te los puede interpretar. Porque interpretar un texto significaría colocarlo en contra de sus pensamientos y sus doctrinas. Y Satanás siempre ha hecho eso. Si ves la charla con Cristo, él citó perfectamente textos, pero no los comprendía, los textos. Ni siquiera le daba el uso. Él usaba los textos para los fines que él quería. Entonces ahí tienes el principio del pensamiento diabólico o anticristo, ¿lo cierto? En doctrina. Hay doctrinas que no provienen de Dios, provienen del enemigo. Ponen a Dios en un extremo extraño y raro. De cambio. Sí, en este sentido tiene toda la razón. Por eso es de mi afán de que por fin empiece con el curso de teología, para eso a nivel de juventud en mi congregación está generando ciertos problemas, porque el joven que está diciendo, el que le hablé, pues yo puedo hablar abiertamente como hablo con algunos de la congregación acá presentes, que aunque son de otras doctrinas, puedo hablar libremente con ellos, así es él. Pero cuando se han acercado algunos jóvenes a preguntarle que por qué no ha asistido más a la iglesia, qué es lo que le ha pasado, entonces sale con versos bíblicos diciendo que él ahora sí está en la verdad y que nosotros estamos bajo un completo engaño. Y como usted sabe, los jóvenes de nuestra actualidad no es que sean muy lectores de la Biblia, que digamos. Eso es un trabajo que hay que hacer. Y ha puesto a varios jóvenes en decir, ¿será que estamos bien? ¿Será que es verdad lo que él dice? Y entonces como que queda entredicho lo que se ha dicho en la iglesia. Cambio. Bueno, tienes una tarea. Uno de los trabajos de todo líder y personas que están trabajando en liderazgo es hablar de doctrinas. Tienes que tomarte un tiempo para hablar de doctrinas. De hablar de los testigos de Jehová, hablar de los mormones, hablar de las doctrinas del catolicismo, hablar de las doctrinas calvinistas, arminianas, hacerlo pensar, pero tiene que estar por lo menos claros en las doctrinas. Claro, hacerles cuestionamientos, darles a que piensen, y sobre todo una buena comunión con el Espíritu Santo. Que tengan comunión con el Espíritu Santo. Preguntarles si las personas, ellos en qué creyeron cuando creyeron. Hay muchas personas que creyeron en un evangelio no ha sido entregado. Hay gente que por ahí, yo me he encontrado con gente de años en la iglesia y no estaba convencido de la gracia ni de la salvación. Estos son puntos principales. Cuando tú sedimentas a las personas en los puntos principales, gracia, justificación, fe redentora, todos los puntos principales, pecado, caída, cuando hablas de la reconciliación, de la obra de Cristo, cuando hablas de justificación, cuando hablas del sufrimiento, de todos los procesos que hace
al cristiano en base,